¿Alguna vez has sentido que toda tu vida podía desmoronarse con solo un mensaje? No uno dramático, ni largo, ni siquiera cruel. Apenas unas pocas palabras, frías y calculadas, enviadas en el momento más vulnerable. Mi nombre es Eduardo Morales. Tengo 49 años y soy médico militar. En mi última misión con la ONU en Sudán del Sur, mientras intentábamos frenar una epidemia en un campo de refugiados, recibí un mensaje de WhatsApp que cambió mi existencia. Lo nuestro ya no funciona. No hubo explicación ni advertencia. Solo esa frase, seguida por el silencio. Lo que no sabía mi esposa, Carla, es que yo ya me había preparado. No porque supiera lo que vendría, sino porque algo en mí, quizás la misma intuición que me ha salvado la vida en zonas de guerra, me decía que estaba a punto de enfrentar una batalla diferente. Una más personal, más devastadora. Esta no es solo una historia de traición. Es una historia de estrategia, resiliencia y justicia. Porque cuando te arrebatan lo que es tuyo, puedes hundirte, o puedes levantar la cabeza y recuperar mucho más que lo perdido. Quédate hasta el final. Esta historia te hará ver la traición con nuevos ojos. Carla y yo llevábamos juntos casi 2 décadas. Nos conocimos en un hospital público donde yo hacía prácticas después de regresar de una misión en Haití. Ella era radióloga, brillante, encantadora y con una sonrisa que iluminaba cualquier guardia nocturna. Durante años fuimos ese tipo de pareja que otros miran con cierta envidia silenciosa. Estables, funcionales, sin dramas visibles. O al menos eso parecía. Pero todo cambió de forma casi imperceptible. La primera señal fue su repentina pasión por los proyectos personales. Decía que quería reinventarse, explorar nuevos rumbos. Nada raro en alguien con espíritu inquieto, pensé. Luego vinieron las reuniones con amigas que yo no conocía, los talleres de crecimiento emocional en otras ciudades, las cenas a las que llegaba sin hambre. Al principio lo atribuí al estrés. Después comencé a prestar atención. Soy médico, pero también soy observador. Vi los cambios pequeños. Dejó de preguntarme cómo había sido mi día, ya no me abrazaba por las mañanas. Empezó a dormir con el teléfono bajo la almohada. Una noche la escuché hablar en voz baja por teléfono en el balcón. Al entrar y verme, cortó la llamada y dijo que era una colega. No pregunté nada. A veces el silencio pesa más que una acusación. No soy de los que espían ni revisan celulares. Mi padre me enseñó que si tienes que espiar a alguien, ya estás perdiendo algo más valioso que la verdad. Tu dignidad. Pero no por eso fui ingenuo. Comencé a tomar precauciones. Primero lo básico. Escaneé todos los documentos importantes y los guardé en una nube privada. Luego, alquilé una pequeña caja de seguridad en un banco local donde puse los objetos de valor emocional. El reloj de mi abuelo, un anillo de mi madre, una libreta con cartas que Carla me había escrito durante mis primeras misiones. No era desconfianza, era memoria. Después abrí una cuenta bancaria a mi nombre, sin acceso compartido. Empecé a transferir discretamente una parte de mi sueldo militar cada mes, sin que se notara en el balance familiar. No grandes cantidades, apenas lo suficiente como para no empezar desde cero si algún día lo necesitaba. No pensaba en un final. Pensaba en sobrevivir si llegaba la tormenta. Cuando me ofrecieron la misión en Sudán del Sur, Carla me abrazó en el aeropuerto como si se despidiera de un compañero de trabajo, no de su esposo. Su voz era neutra. Me deseó suerte. Y mientras yo pasaba por los controles migratorios con mi uniforme, me di cuenta de que en su mirada no había miedo ni tristeza. Solo una especie de alivio inquietante. Durante las primeras semanas en África, sus mensajes fueron escasos, casi mecánicos. Respondía a mis fotos con emojis, pero nunca hacía preguntas. Yo me centraba en el trabajo,
vacunaciones, atención a heridos, desnutrición infantil. Me sentía útil, como siempre, pero había una grieta creciendo dentro de mí, una voz que susurraba que algo se estaba rompiendo miles de kilómetros de distancia. Y esa voz no se equivocaba. No imaginaba que lo que estaba por descubrir no solo pondría fin a mi matrimonio, sino que destaparía una red de mentiras, traiciones y delitos perfectamente calculados. Un engranaje silencioso del que Carla ya era parte. Y lo más irónico de todo, mientras ella planeaba cómo borrarme de su vida, yo estaba salvando otras. Porque eso es lo que sé hacer. Salvar, incluso cuando nadie me salva a mí. Fue un martes por la tarde cuando todo se rompió definitivamente. Llevábamos ya casi 3 meses desplegados en Sudán del Sur. Ese día habíamos recibido una tanda de pacientes heridos por una explosión en un mercado, y mi equipo estaba agotado. Al llegar a la base, con la ropa aún manchada de polvo y sangre seca, abrí el teléfono y vi una notificación del banco. Retiro por transferencia $15,000. Mi cuerpo se tensó. Luego llegaron más alertas, una tras otra, como si alguien estuviera exprimiendo cada centavo en tiempo real. Entré a la app con las manos temblorosas. El saldo de nuestra cuenta conjunta estaba casi en cero. $47,000, ahorros de años, desaparecidos en menos de una hora. Y no reconocía ni uno solo de los destinatarios. Intenté llamarla, pero su número aparecía como no disponible. Pensé que era un error técnico. Pero esa noche, al revisar mis mensajes, vi uno que ya llevaba varias horas en la bandeja de entrada. Era de Carla. No tenía título. Solo 5 palabras. Lo nuestro ya no funciona. No había explicación, ni firma, ni despedida. Solo el silencio aplastante después de una frase que parecía ensayada, como si hubiera sido escrita muchas veces antes de enviarse. Durante un momento, sentí que me faltaba el aire. No por tristeza, sino por incredulidad. Cerré los ojos y vi imágenes de nuestra vida juntos. Nuestra boda en el sur de Chile, las tardes viendo películas en bata, los abrazos en la cocina después de mis regresos. Todo eso ahora parecía una ilusión mal escrita. Me duché con agua helada para evitar que el temblor me delatara. Luego regresé a la tienda de campaña y respondí su mensaje con una sola palabra: entendido. Pero aquello era apenas el comienzo. A la mañana siguiente, mientras los demás desayunaban en la carpa común, abrí desde mi laptop el sistema de cámaras de seguridad de casa. Años atrás, había instalado una red completa, con respaldo en la nube, para sentirme más tranquilo durante mis misiones. Carla lo sabía, pero quizás pensó que yo lo había olvidado, o que no tendría acceso desde tan lejos. La imagen era nítida. Un hombre joven, de unos 35 años, salía de mi habitación con mi bata médica puesta. Paseaba a mi perro en mi jardín. Usaba mis tazas. Más tarde, lo vi recostado en el sofá, con Carla a su lado. Ella reía mientras se señalaba la pantalla del televisor. Mi casa, mi vida, mi lugar, convertida en el escenario de una rutina que ya no me incluía. Pero lo que me paralizó no fue el hecho de que Carla tuviera a otro. Fue lo que encontré horas después, al revisar las grabaciones anteriores. Vi un sobre la mesa del comedor, papeles notariales y luego la visita de un hombre con portapapeles y traje gris. En el video, Carla le entrega documentos y le señala distintos espacios de la casa. Por su lenguaje corporal, por cómo tomaban fotos, por cómo hablaban del garaje, lo supe de inmediato. Estaba vendiendo la casa. Una propiedad que estaba a mi nombre gracias al crédito que obtuve por mis años de servicio. Y lo hacía sin mi consentimiento, sin informarme, como si yo ya no existiera. Como si se sintiera dueña de todo, incluso de lo que jamás le perteneció.
Fue ahí donde dejé de sentir dolor. En su lugar nació otra cosa, algo más frío, más firme. No era rabia, era enfoque, precisión. Como cuando entras a una cirugía complicada y sabes que cada movimiento cuenta. Carla no sabía que yo me había preparado para esto. Y no sabía que no suelo comenzar peleas. Pero siempre termino lo que otros empiezan. Esa misma noche, bajo la luz tenue de la linterna médica, abrí una libreta negra que llevaba siempre en mi mochila. No contenía diagnósticos ni tratamientos, sino planes, posibilidades. Era mi forma de mantenerme cuerdo entre tanto caos. Allí, en la última página, escribí 4 nombres y 4 acciones. El primero era Valeria Suárez, mi excompañera de universidad y ahora abogada especializada en Derecho Patrimonial. Habíamos perdido contacto hace años, pero recordaba su inteligencia fría y su capacidad para ver vulnerabilidades donde otros solo veían contratos. Le escribí un correo desde una cuenta encriptada, explicando la situación con la mayor neutralidad posible. Necesito apoyo legal urgente y discreto. Mi firma ha sido falsificada para una operación inmobiliaria en mi ausencia. Hay una propiedad en riesgo, dinero perdido y posiblemente un delito. En menos de 24 horas, su respuesta llegó con una videollamada agendada. Desde Nairobi, donde mi equipo había hecho una escala técnica, me conecté. Valeria, con su cabello recogido y sus lentes rectos, fue directa. Eduardo, lo que describes puede constituir falsificación, fraude y vulneración de derechos patrimoniales. Pero antes de acusar, necesito pruebas. Y tú ya las tienes: grabaciones, documentos, transferencias sospechosas. Le compartí los clips de la cámara de seguridad, las capturas de pantalla del banco, el correo donde Carla había firmado con mi nombre. Ella lo revisó en silencio, como si ya lo hubiera visto antes. Y entonces lanzó una pregunta que marcó el inicio de mi transformación. ¿Quieres castigar o recuperar? Me quedé en silencio unos segundos. Luego respondí: ambas, pero en ese orden. Durante los siguientes días, mientras seguía cumpliendo con mi deber humanitario, también ejecutaba una operación paralela: revisar todos los documentos de la casa, verificar si Carla había logrado registrar algún cambio de propiedad, contactar al banco donde se hizo la transferencia, y asegurar que ningún movimiento futuro pudiera realizarse sin mi consentimiento explícito. Valeria, con su eficiencia quirúrgica, solicitó la inmovilización temporal del inmueble mediante una figura legal de protección de patrimonio en ausencia. Una medida poco conocida, pero que resultó clave. Al mismo tiempo, ella accedió a los registros de la notaría. Lo que encontró no nos sorprendió, pero se confirmó el crimen. Carla había presentado una firma falsificada en un documento de solicitud de refinanciación, con el fin de obtener un préstamo hipotecario sobre la casa. Usó ese dinero, más de $90,000, para cubrir deudas y realizar transferencias a una cuenta a nombre de un hombre llamado Luis Rentería, quien aparecía como asesor financiero. Fue entonces cuando todo empezó a tomar otro color. Valeria me explicó que Rentería no era asesor ni tenía registro profesional alguno. Había sido denunciado antes por prácticas dudosas, especialmente con mujeres que atravesaban divorcios. Según su historial financiero, vivía muy por encima de sus medios: autos de lujo, relojes de colección y vínculos con inmobiliarias que ofrecían ventas rápidas y sin trámites. Yo, mientras tanto, actuaba con calma. A nadie en la misión le conté lo que estaba ocurriendo. Mantenía la compostura, atendía pacientes, organizaba brigadas, sonreía ante la cámara del equipo de Naciones Unidas. Pero por dentro me estaba convirtiendo en algo más que una víctima. Me estaba convirtiendo en un testigo preparado.
Tomé una decisión. No confrontaría a Carla directamente. No la llamaría, no la insultaría, no le rogaría explicaciones. Ella creía haberme borrado de la ecuación. Yo prefería que siguiera pensándolo, porque mientras más confiada se mostrara, más pruebas dejaría a su paso. Cuando finalmente obtuve un permiso para regresar temporalmente a Argentina, no avisé a nadie. Reservé un vuelo desde Uganda con escala en Madrid y luego Mendoza. Al llegar, me instalé en una pequeña posada rural a las afueras de la ciudad. Desde ahí, junto con Valeria, planificamos el siguiente paso. Teníamos pruebas de falsificación, transferencias irregulares y la implicación directa de un tercero. Pero queríamos más. Descubrir si esto era solo una traición personal o parte de algo más grande. La traición duele, pero cuando esa traición está revestida de legalidad falsa y abuso de confianza, ya no es solo una herida emocional. Es un crimen, y como todo crimen, merece justicia. No grité, no lloré, no implosioné. Me preparé, porque sabía que estaba cerca de desmontar algo mucho más profundo de lo que imaginaba. Y esta vez no estaba solo. Tenía la ley y la verdad de mi lado. Desde la posada donde me alojaba, rodeado de viñedos y un silencio que contrastaba brutalmente con el estruendo interior que me habitaba, comencé a unir piezas. Valeria seguía rastreando los movimientos financieros de Carla y Rentería. Lo que en un principio parecía una simple infidelidad con consecuencias económicas pronto reveló indicios de algo más complejo. Una red sistemática, organizada y meticulosamente diseñada para aprovecharse de hombres ausentes, especialmente militares, diplomáticos o médicos en misiones internacionales, que dejaban bienes e identidades a disposición de personas de confianza. Luis Rentería no era un improvisado. Descubrimos que trabajaba en conjunto con una inmobiliaria llamada Horizonte Real, que ofrecía soluciones urgentes para mujeres en procesos de separación. El lenguaje era cuidadosamente manipulado. Promesas de discreción, procesos rápidos, asesoramiento emocional y legal gratuito. Detrás de esa fachada, el verdadero negocio era otro. Manipular, presionar y ejecutar ventas de propiedades por debajo del valor real, para luego recomprarlas a través de terceros asociados. Valeria, con ayuda de un colega suyo experto en derecho penal económico, identificó al menos 9 casos similares en distintas provincias de Argentina y Chile. Todos tenían el mismo patrón. Una esposa que se quedaba sola mientras su pareja estaba en misión o servicio. Aparecía Rentería como apoyo emocional o consultor. Surgía la idea de vender la propiedad antes de que el esposo regresara. Y luego, misteriosamente, el dinero se esfumaba. Uno de los casos más alarmantes involucraba a un suboficial del ejército que regresó de Kosovo para descubrir que su casa había sido vendida por la mitad del valor y que su firma había sido falsificada. Nadie le creyó al principio. No tenía pruebas. No tenía grabaciones. Solo su palabra contra los documentos firmados. Lo habían dejado sin nada. Pero en mi caso, la historia iba a ser distinta. Yo tenía pruebas. Tenía acceso a grabaciones, a correos electrónicos, a transacciones bancarias con trazabilidad. Y sobre todo, tenía tiempo. El tiempo necesario para mover las piezas con precisión quirúrgica. Carla aún creía que todo era manejable, que bastaría con enviar un par de mensajes confusos, con victimizarse, con evitar preguntas. Estaba acostumbrada a que yo la protegiera de todo, incluso de sí misma. Pero ahora ya no era su escudo. Era su espejo. Un día, mientras revisábamos unos documentos notariales, Valeria frunció el ceño y dijo en voz baja: «Aquí hay algo más». Me mostró una escritura de poder firmada por Carla días antes de vaciar nuestra cuenta. En ella,
Autorizaba a Rentería a actuar en su nombre para gestionar operaciones de compraventa relacionadas con el inmueble. Lo sorprendente era que esta autorización había sido registrada con un notario que ya estaba siendo investigado por validación de documentos falsos. El alcance del fraude superaba lo que habíamos imaginado. Decidimos entonces elevar el caso al fuero federal, contactando una fiscal especializada en crimen económico y lavado de activos. Su equipo se interesó de inmediato, ya que nuestra denuncia no solo aportaba pruebas sólidas, sino que además abría la puerta a una estructura delictiva transnacional, dado que algunos fondos habían sido transferidos a cuentas en Uruguay y Panamá. Mientras tanto, yo observaba. Una tarde, desde el auto estacionado a media cuadra de mi antigua casa, vi a Carla salir con una carpeta en la mano. La seguí discretamente hasta una oficina de bienes raíces. Entró. Minutos después, llegó Rentería. Los dos se abrazaron y subieron juntos. Valeria accedió a las cámaras de seguridad públicas a través de un contacto judicial. Las grabaciones confirmarían el vínculo y el propósito de la visita. Estaban coordinando la venta final de la propiedad. El comprador ya estaba interesado y ofrecía pagar en efectivo para evitar complicaciones. Ahí tomamos la decisión. Valeria, la fiscal y yo articulamos un operativo discreto. La fiscalía ya tenía suficiente material para abrir una causa penal formal por asociación ilícita, fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza y lavado de activos. En las semanas siguientes, se emitieron órdenes de allanamiento. Se embargaron cuentas, se congelaron operaciones, y la casa, mi casa, fue puesta bajo custodia judicial. Rentería fue detenido mientras salía de un restaurante con una clienta. Tenía en su maletín 5 contratos de venta distintos, todos en proceso, todos con los mismos métodos. Carla fue citada a declarar y, al verse acorralada por las pruebas, confesó haber firmado documentos sin leer, bajo presión emocional. Intentó desligarse, afirmar que ella era una víctima más. Pero los registros de sus transferencias, los correos electrónicos y su participación directa la colocaban en una posición difícil de sostener. Yo no celebré su caída. No sentí placer. Solo una calma densa, como después de una tormenta. Había tocado fondo. Sí, pero lo hice con los ojos abiertos, con la frente en alto y el alma intacta. Porque incluso en el dolor, un hombre puede conservar su honor si no permite que el odio lo destruya por dentro. La justicia estaba en marcha, pero mi camino apenas comenzaba. Cuando me llamaron de la fiscalía para informarme que la operación había sido un éxito, sentí una mezcla extraña de alivio y vacío. Luis Rentería estaba detenido. La investigación lo vinculaba directamente con al menos 11 casos más en 3 países, todos bajo el mismo patrón de manipulación emocional, fraude documental y blanqueo de capitales. Carla, en cambio, aún no había sido arrestada. Pero la presión comenzaba a acercarla. La fiscal me lo explicó con claridad. Si ella colabora y reconoce su implicación, puede evitar la prisión, pero no quedará impune. Los días siguientes fueron intensos. Mis declaraciones formaron parte central del expediente. Las grabaciones de las cámaras, los correos falsificados, las transferencias dirigidas desde su cuenta personal, todo construía un caso irrefutable. Sin embargo, la parte más difícil no fue legal, sino emocional. Recibir mensajes de Carla tratando de justificarse, como si todo fuera un malentendido, fue un recordatorio cruel de lo lejos que estaba de la mujer que alguna vez amé. Una mañana, me escribió, «Eduardo, por favor, necesitamos hablar. No era lo que tú piensas». Luis me manipuló. Yo solo quería salir de esa casa. Leí esas palabras varias veces, buscando algún tono de verdad, algún eco de arrepentimiento genuino. Pero no lo encontré.
Respondí con una única frase: tus acciones ya hablaron por ti. Valeria me recomendó mantener la distancia. La fiscalía también. Carla debía tomar responsabilidad por sus actos, y cualquier intento de contacto podría verse como manipulación. Entonces, me enfoqué en lo que podía controlar: recuperar lo que era mío. Presentamos una demanda civil paralela para la restitución total de los fondos robados, la anulación del refinanciamiento fraudulento de la casa y la exclusión de Carla de cualquier derecho patrimonial futuro. Fue un proceso largo, pero meticuloso. La justicia, cuando se mueve con convicción y pruebas claras, puede ser lenta, pero no ciega. El juez falló a nuestro favor. Se ordenó la devolución de los montos sustraídos. Se declaró inválida la refinanciación por falsificación de firma y se bloqueó cualquier intento de venta o cesión de la propiedad sin mi aprobación. Carla tuvo que firmar un acuerdo en el que renunciaba a cualquier reclamo sobre mi pensión militar, el inmueble y los bienes compartidos. A cambio, decidí no presentar cargos penales adicionales contra ella. No porque no los mereciera, sino porque entendí que castigar no siempre significa encarcelar. A veces, el mayor castigo es vivir con el peso de lo perdido, sabiendo que fue causado por decisiones propias. La caída de Rentería y su red fue noticia en varios medios. Se destapó una operación de alcance regional que usaba las emociones y las debilidades humanas como herramientas de negocio. Durante semanas, me contactaron otros hombres militares, médicos, policías que habían pasado por historias similares. Algunos habían perdido todo. Otros, como yo, habían resistido en silencio. Uno de ellos me escribió: gracias por no callarte. Gracias por demostrar que se puede luchar sin destruirse por dentro. Carla se fue de la ciudad. Me enteré por terceros que había vuelto a vivir con una tía en Rosario. No intentó verme más. No me llamó. Y yo tampoco. Lo nuestro ya no era una herida. Era una cicatriz. Una que me dolía menos cada día. El día que salí del tribunal con la sentencia definitiva en la mano, no sentí victoria. Sentí justicia. Había recuperado lo mío. Sí. Pero más importante aún, había demostrado que incluso ante la traición más calculada, un hombre puede mantener su integridad. No reaccioné con furia. No me convertí en lo que ellos esperaban. Actué con inteligencia, con calma y con una determinación que venía no del orgullo, sino del respeto por mí mismo. Porque cuando un hombre pierde todo, lo único que no puede permitir que le arrebaten es su honor. Y yo lo había salvado. A mi manera, sin gritos, sin venganza vulgar, solo con pruebas, estrategia y verdad. Un año después de aquel juicio, mi vida se parecía poco lo que fue. Vendí la casa, no por necesidad, sino porque ya no podía entrar en ella sin que cada rincón me devolviera un recuerdo contaminado. La taza que Carla usaba cada mañana, el sofá donde solíamos ver películas, el jardín donde enterramos juntos al primer perro. Demasiados fantasmas en las paredes. Demasiadas cicatrices invisibles. Con el dinero recuperado y mi pensión militar como respaldo, compré una finca modesta en las afueras de Tunuyán, Mendoza, rodeada de tierra, cielo y silencio. Una casa pequeña, de techo bajo y paredes de piedra. Tenía 2 habitaciones, un taller de carpintería que yo mismo adapté y un terreno amplio con árboles frutales que aún no daban fruto. Pero lo importante no era lo que había, era lo que faltaba: estrés, traición, desconfianza, ruido. Me compré un perro, un pastor belga que bauticé Tango. Le enseñé a acompañarme al campo, a reconocer mi silbido y a sentarse a mi lado cuando me sentía invadido por la nostalgia. En esos momentos, cuando el pasado golpeaba con fuerza, yo lo miraba y le decía: a veces, hijo,
Uno tiene que perderlo todo para recordar quién es. Empecé a hacer trabajos sencillos de carpintería para vecinos del pueblo. Marcos de ventanas, bancos de madera, estantes. Lo hacía más por rutina que por dinero. Las manos ocupadas son la mejor medicina para el alma inquieta. En los ratos libres, comencé a escribir un libro. No una biografía, sino un conjunto de reflexiones personales sobre el dolor, la paciencia, el honor y el renacer. Lo titulé provisionalmente Sobrevivir con dignidad. No sabía si lo publicaría, pero necesitaba escribirlo. Un día, recibí una carta manuscrita. Venía desde Viña del Mar. Era de una mujer que nunca había visto en mi vida, esposa de un subteniente de la Marina. Su esposo había sido una de las víctimas del mismo esquema de fraude. Gracias a mi testimonio, a las pruebas que aporté y a la visibilidad mediática del caso, ella y su esposo habían logrado recuperar su casa a tiempo. La carta terminaba con una frase que aún conservo pegada al refrigerador. Usted no me conoce, pero le debemos nuestro hogar. Gracias por luchar cuando era más fácil rendirse. Lloré, no por tristeza. Por primera vez, lloré por alivio, porque entendí que todo ese infierno que había vivido, toda esa traición, no había sido en vano. Había tenido un propósito. No solo me había salvado a mí, también había abierto un camino para otros. De Carla no supe mucho más. Supe por Valeria que había aceptado un trabajo en un consultorio dental en Rosario y que no volvió a involucrarse en procesos legales. Quizás encontró paz, quizás no, pero eso ya no era asunto mío. Había dejado de ser una presencia en mi vida para convertirse en una lección. Y las lecciones, cuando se aprenden, dejan de doler. Hoy me levanto con el canto de los pájaros y el olor a madera recién cortada. Camino por mi terreno sin mirar atrás. No busco venganza. No espero redención. Solo busco vivir en paz con lo que soy, con lo que superé y con lo que aún puedo construir. Porque entendí que lo más valioso que uno puede tener no es una casa, ni una cuenta bancaria. Es la certeza de que, aun en la caída más dura, se puede volver a empezar sin perder la dignidad. Y eso, amigo, no se compra ni se roba. Se forja, como el acero, como los hombres verdaderos. Lo que vivió Eduardo no es un caso aislado. Es un espejo brutal de lo que muchos hombres enfrentan en silencio. Traición, abuso de confianza y la pérdida de lo construido durante años. Desde la psicología y la experiencia en acompañamiento de hombres mayores de 45, hay algo que debemos decir con claridad. El dolor no te debilita, te revela. Cuando un hombre elige no destruirse por dentro, sino reconstruirse desde la verdad, activa su forma más poderosa de resistencia. Lo admirable de esta historia no es solo que Eduardo recuperó su casa, su dinero o su reputación. Lo verdaderamente inspirador es que lo hizo sin perder su centro, sin caer en el rencor, usando la estrategia, la verdad y el silencio como sus mejores armas. Porque a veces, la mejor venganza es simplemente seguir adelante con la cabeza en alto. ¿Te sentiste identificado con esta historia? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez tuviste que levantarte desde una traición así. Tu experiencia puede ser luz para otro hombre que hoy no sabe cómo comenzar. Y si este video resonó contigo, suscríbete al canal, deja tu me gusta y compártelo con alguien que necesite recordarlo. Incluso desde la ruina, se puede renacer con dignidad.